Hola, soy el doctor Abraham Vázquez. El día de hoy vamos a ver en el curso el tema de prescripción farmacológica inapropiada en ancianos. Podemos decir que la prescripción farmacológica inapropiada en ancianos es muy importante por dos factores. El primero es que desde el punto de vista epidemiológico, una gran cantidad de todos los medicamentos que se consumen lo toman los pacientes ancianos. ¿Sí? La otra es que este grupo de pacientes tiene particularidades fisiológicas que lo predisponen a efectos adversos farmacológicos indeseables de este tipo de medicamentos. ¿Sí? Muchos de estos medicamentos. Entonces es muy importante saber las particularidades farmacocinéticas, farmacológicas de los pacientes y saber cuáles son los cambios fisiológicos en el anciano que le predisponen a tener estos efectos indeseables. Desde el punto de vista epidemiológico, en las estadísticas vemos que el 35% de todos los medicamentos que se consumen es para personas mayores de 70 años. O sea, a pesar de que son entre el 8 y el 12% de la población general, los mayores de 70, consumen más de la tercera parte de los medicamentos. El 90% de los ancianos toma por lo menos un medicamento por semana. O sea, casi todos los ancianos toman algún medicamento. Y es muy importante, 1 de cada 10 pacientes toma más de 10 medicamentos por semana. ¿Sí? De todos los efectos colaterales que tienen estos medicamentos, una tercera parte, el 28% de los eventos adversos son prevenibles si hubiéramos revisado adecuadamente el esquema de los medicamentos que toman estos pacientes. Y 1 de cada 10 efectos colaterales terminan en un internamiento o tienen por consecuencia la necesidad de tener un internamiento. ¿Ok? Entonces, con esta estadística podemos tener una dimensión de la importancia de esta situación. La farmacocinética son los cambios que experimenta un medicamento a su paso por el organismo, y la farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos que ejerce un medicamento en el organismo. Como decíamos en el tema inicial de esta unidad, los cambios fisiológicos que se producen con la edad afectan la farmacodinamia en todas las fases de la farmacocinética. ¿Cuáles son estas fases? Son la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación o excreción de los medicamentos. ¿Cuáles son las modificaciones desde el punto de vista fisiológico que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la farmacocinética en los ancianos? ¿Sí? Los cambios fisiológicos normales en el anciano son modificaciones en el tracto intestinal. Encontramos que hay cambios en la circulación sistémica, hay disminución del líquido corporal total, hay disminución de la masa magra, hay aumento proporcional de la masa grasa y una disminución de la masa hepática y renal, y por lo tanto de la reserva funcional de estos órganos. ¿Sí? Lo cual, llevado al extremo, hace que estos órganos sean básicamente una insuficiencia hepática y una insuficiencia renal, que tenemos que calcular cotidianamente cada vez que le damos un medicamento a cada uno de estos pacientes, sobre todo un medicamento que atañe la función del hígado o la función del riñón. Desde el punto de vista de la absorción, encontramos varios factores fisiológicos. Uno de ellos, que hay disminución en la producción de saliva, hay reducción en la tasa de vaciado gástrico, exponiendo al medicamento a mayor efecto. Hay reducción en la motilidad gastrointestinal, hay reducción del flujo sanguíneo gastrointestinal, y yo diría que es plácnico también. También es plácnico. Todo esto hace que, por supuesto, haya una mayor exposición al medicamento y una disminución en la excreción del medicamento. ¿Sí? Entonces, todas estas modificaciones sugieren una reducción tanto en la biodisponibilidad del medicamento como en la capacidad de la excreción. ¿Sí? Sin embargo, desde el punto de vista de la absorción, encontramos que esto tiene poca repercusión clínica, de tal manera que cuando damos un medicamento en una persona que tiene anciana, no tenemos que hacer algún cálculo ni tenemos que hacer alguna modificación en la dosis.
Sin embargo, siempre lo tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Que hay una reducción en la biodisponibilidad y una reducción en la excreción del medicamento. Entonces, la mayor parte de los fármacos orales mantienen la velocidad y la tasa de absorción, o por lo menos muy semejante a las personas jóvenes. Y el principal mecanismo de transporte para los fármacos es de difusión pasiva. Entonces, la disminución de la absorción gastrointestinal para medicamentos que se absorben por transporte activo y que dependen de pH, ¿sí? Y que tienen aumento del pH, o sea, disminución de la acidez, y que de esta manera disminuyen su absorción, es el carbonato de calcio, el hierro, las vitaminas liposolubles, ¿sí? La vitamina B12, que es, como sabemos, la vitamina que más pasos metabólicos requiere para su absorción, es de hasta un 20% en estudios de prevalencia, tiene disminución de la absorción de esta vitamina, y medicamentos como la gabapentina. En cuanto al volumen de distribución, que es el volumen de distribución es el órgano hacia donde se dirige o principalmente se absorbe o se mantiene este medicamento, es el volumen de distribución. Entonces, la vida media cambia directamente con el volumen de distribución. El volumen de distribución depende de los espacios hidrofílicos, ¿sí? El cual disminuyen, ¿sí? En los ancianos, y lipofílicos, que aumentan. Por supuesto, como decíamos, ¿cuáles son los principales componentes hidrofílicos del cuerpo? Pues son las vísceras, ¿sí? Y el músculo. Entonces, proporcionalmente, como parte de los cambios fisiológicos del anciano, estos disminuyen proporcionalmente y aumenta por otro lado el componente graso del cuerpo. Entonces, por lo tanto, los medicamentos que son lipofílicos aumenta su volumen de distribución en los órganos grasos y disminuye el volumen de distribución de los medicamentos que tienen como característica ser hidrofílicos o polares. ¿Ok? Entonces, el volumen de distribución del fármaco es inversamente proporcional a la concentración plasmática y tiene una tendencia a la disminución de la albúmina, también en las personas mayores, lo cual, al haber disminución de la albúmina por diversas enfermedades y por disminución de la reserva hepática, entonces hace que la fracción libre, que es la fracción farmacológicamente activa del medicamento, aumente. ¿Y qué es lo que sucede cuando este medicamento, cuando esta fracción aumenta y tenemos un medicamento que tiene una fracción libre más activa? Entonces es más probable, no nada más el efecto terapéutico, sino que también es más probable los efectos indeseables. Entonces, dentro de los cambios fisiológicos importantes que tienen que ver con la distribución, como decíamos, es la disminución de la masa magra, la cual está compuesta por el músculo esquelético y por las vísceras. Esa tiene una disminución de 3% por década a partir de los 50 años, ¿sí? Y no nada más esto, sino que en los mayores de 65 hay una disminución del 15% del agua corporal total. Entonces, todo esto hace que también, por supuesto, la fracción libre del medicamento esté más concentrada y tenga un efecto más importante y aumente la posibilidad de toxicidad, ¿sí? Y, por supuesto, como decíamos, hay un incremento de la masa grasa, la cual es del 15 al 30% en hombres y del 30 al 45% en mujeres. Esto también tiene implicaciones desde el punto de vista de la depuración del medicamento, porque, digamos, en la masa grasa se guardan muchos de los medicamentos que son lipofílicos y tardan más tiempo en poder ser depurados porque se quedan, digamos, almacenados en la grasa, que es mayor en las personas mayores, proporcionalmente. ¿Sí? Entonces, encontramos que hay un aumento de los medicamentos lipofílicos, aumenta su vida media, lo cual da un riesgo mayor de toxicidad por permanencia en los tejidos. Ejemplo de esto son las benzodiazepinas, los barbitúricos y en general todos los neurolépticos, teniendo en cuenta antipsicóticos, antidepresivos, tranquilizantes mayores, menores y además de ellos la amiodarona. ¿Sí? ¿Por qué? Por su perfil lipofílico, lo cual les hace que se almacene más tiempo en la grasa porque tienen más grasa proporcionalmente. Y en cambio, el volumen de distribución de los medicamentos hidrofílicos disminuye por estos cambios que les decía, que hay disminución de la masa magra. Y entonces mismas dosis producen mayores efectos.
¿sí? Lo cual lleva a un aumento en la posibilidad de toxicidad, porque hay mayor fracción libre del medicamento. ¿Cuáles son los IECAS, la aspirina, el litio, el paracetamol y los antibióticos? ¿Cuáles de estos nos pueden causar complicaciones graves? Por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿sí? Por ejemplo, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Lo cual nos puede llevar a hipotensiones. Esto aumenta todavía más si le agregamos o se le adicionamos la tendencia a la disminución de la producción de albúmina por disminución de la reserva funcional del hígado, ¿sí? Entonces aumenta el riesgo también de estos medicamentos, de la acetazolamida, de la benzodiazepina, de la warfarina, de los hipoglucemiantes y de los AINES, que son medicamentos que van unidos en la sangre con albúmina. Entonces, el metabolismo hepático, como también ya lo habíamos mencionado, de los fármacos tiene lugar en dos fases, que es la fase 1, que es la oxidación, reducción y desmetilación, y esto está influenciado por la edad, como ya decíamos, disminuye, está influenciado por la edad, principalmente, ¿sí? O sea, de las dos fases de metabolismo de los medicamentos, sobre todo a nivel hepático, la fase 1 es la que está más alterada, ¿sí? Y básicamente disminuye la producción y la actividad del citocromo P450 y por lo tanto disminuye la depuración metabólica de los medicamentos o los cambios que ya decíamos que muchos de ellos no nada más son para depurar, sino que también son para cambiar su capacidad farmacológica, sobre todo los que son medicamentos profármacos. La fase 2 son los medicamentos, se compone de conjugación, acetilación y glucuronidación. Y no se ve afectado por la edad, ¿sí? Entonces, la fase 2, que es la fase de conjugación, esta habitualmente se ve poco afectada por la edad. Entonces, los medicamentos que principalmente están metabolizados por la fase 1 o que son profármacos y están dados por la fase 1, están alterados, básicamente disminuidos, ¿sí? Está disminuida su metabolismo. ¿Cuál es la consecuencia de que este metabolismo esté disminuido? Bueno, tienen una mayor dificultad para ser excretados estos medicamentos porque recordemos que el principal motivo del metabolismo hepático es convertir estos medicamentos no nada más a una parte farmacológicamente activa, ¿sí? Pero la principal es poder convertir estos medicamentos a polares para poder ser excretados. Entonces, al disminuir su excreción, aumenta la posibilidad de que estos causen algún tipo de toxicidad. Además, ¿por qué encontramos todo esto? Bueno, pues hay una disminución del tamaño hepático de un 30% y hay una disminución del flujo sanguíneo del 40% en personas mayores en comparación con las personas jóvenes. No es el único efecto el de la edad, ¿verdad? Tenemos también el genético, el sexo, el estado nutricional, las patologías asociadas, por supuesto, el tabaquismo y la polifarmacia. Entonces, ese es el motivo principal por el cual hay una alteración en el metabolismo de los medicamentos desde el punto de vista hepático, ¿sí? Por tanto la disminución del tamaño hepático y la disminución del flujo sanguíneo hepático, lo cual no nada más lo lleva a que no pueda cumplir su función, sino que también hay una disminución de la reserva y en caso de alguna urgencia, esta función se ve todavía más comprometida. En cuanto a la eliminación o excreción, ya sabemos que el principal órgano implicado en este sentido es el riñón, ¿sí? Se puede eliminar por otras vías también, pero la principal es el riñón. Aproximadamente entre el 65 y 80% de la excreción de todos los medicamentos y de los medicamentos en general, porque hay que tener en cuenta que hay medicamentos que son excretados de las dos maneras, pero es principalmente por riñón. Encontramos que desde el punto de vista fisiológico hay disminución de la cantidad de la capacidad fisiológica y de la capacidad y del tamaño anatómico, que también hay disminución del flujo sanguíneo renal, hay disminución de los glomérulos, hay también una disminución de la tasa de filtración glomerular y como ya decíamos, la filtración glomerular es importante para la depuración de los medicamentos, más importantemente de la fracción libre, la cual es la farmacológicamente activa.
Hay disminución de la secreción tubular también, lo cual ya dijimos que era una de las maneras más importantes de poder depurar muchos de los medicamentos, ¿sí? Que ya decíamos que se necesitan algunas proteínas de membrana, y estas proteínas de membrana también están disminuidas por una producción disminuida. Entonces, los medicamentos que se eliminan o se excretan por secreción tubular, también está disminuida su excreción y por lo tanto es mayor su actividad farmacológica y es mayor su riesgo de toxicidad. Esto lleva a que hay un aumento en la vida media del fármaco, hay mayores niveles séricos del medicamento con dosis de adulto joven y por supuesto aumenta el riesgo de toxicidad y nos da un margen terapéutico menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer, como ya decíamos, es ajustar el medicamento a la dosis según la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya habíamos dicho que existen diversas fórmulas y que en caso de que no haya manera de hacer las fórmulas, porque hay algún inconveniente que ya decíamos, pues puede ser porque tiene una dieta especial, porque es muy delgado o porque tiene obesidad. Entonces, tenemos que hacer una cuantificación de creatinina en la orina de 24 horas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula que más frecuentemente se usa? Es esta, es la Kirchhoff-Gauss. ¿Ok? Entonces, esta es fácil de hacer. Toma en cuenta la edad, toma en cuenta el género, toma en cuenta la creatinina y con eso sacamos una relación y tenemos una proporción más o menos de la tasa de filtración glomerular de esa persona. Y con esa tasa de filtración glomerular, nosotros ya revisamos medicamento por medicamento qué tanto y cómo tiene que ajustarse. ¿Sí? Por supuesto que hay medicamentos que no requieren ajuste renal. Son estos. ¿Sí? Aún así, muchos de ellos no requieren ajuste renal, pero sí requieren tener en cuenta desde el punto de vista de la función hepática qué tanto está interviniendo. ¿Okay? Sin embargo, algunos de ellos no requieren este ajuste. En cuanto a la farmacodinamia, digamos que es la concentración del fármaco en lugar de acción, es cómo intervienen los receptores en las células a las cuales va dirigida el medicamento y por supuesto depende de la funcionalidad de los receptores, lo cual tiene mucho que ver con la reserva homeostásica de cada uno de los órganos a donde está dirigido el medicamento y del número de receptores, ¿sí? Ambos de los cuales en general están disminuidos y que sin embargo no podemos hacer nada al respecto. Es muy difícil decir y esto ya tiene mucho que ver con la farmacogenética. ¿Ok? Entonces, de cualquier manera, estos son efectos que no podemos nosotros medir de manera fácil y que sí también influyen en la toxicidad y en el fallo terapéutico de los medicamentos. Encontramos de lo poco, en comparación con los cambios farmacocinéticos, la farmacodinamia no es muy bien conocida, ¿sí? Pero podemos encontrar que hay disminución de los receptores alfa y beta adrenérgicos y del sistema colinérgico. Hay aumento en la sensibilidad para los receptores GABA de benzodiazepinas y de dopamina. ¿Ok? Lo cual, por supuesto, nos predispone a varios efectos adversos de los medicamentos. ¿Sí? Entre ellos la somnolencia por benzodiazepinas y el efecto de extrapiramidalismo de los medicamentos que tienen que son competitivos por receptores dopaminérgicos. ¿Sí? Igual que lo que vemos con los receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, lo cual nos lleva frecuentemente a efectos anticolinérgicos y antiadrenérgicos. Esto nos lleva a que frecuentemente encontremos en los pacientes mayores hipotensión postural por medicamentos antihipertensivos, deterioro cognitivo y delirium por benzodiazepinas y alteraciones en el control postural y caídas por neurolépticos. ¿Sí? Entonces, esto es desde el punto de vista de la farmacodinamia y los receptores a nivel de cada uno de los tejidos a donde va el medicamento.
El grupo de pacientes en el cual vemos que es más impactante todos estos efectos, tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos, y con quienes debemos ser más cuidadosos en la prescripción de medicamentos, es en los pacientes con fragilidad, ¿sí? Que es la disminución de la reserva funcional llevada al extremo. ¿Ok? En estos pacientes vemos cómo la farmacocinética tiene mucha implicación desde el punto de vista que hay mucha disminución de la cantidad de músculo, ¿sí? Hay mucha alteración de la fase 2 del medicamento y hay una amplia heterogeneidad como para, en la composición y en la respuesta farmacodinámica para poder nosotros predecir el efecto de los medicamentos. ¿Ok? Entonces, son los pacientes que más frecuentemente vemos que se complican de manera lo suficientemente significativa como para tener que hospitalizarse por los efectos colaterales, como son caídas, como son confusión. Entonces, es con los pacientes que tenemos que tener más cuidado, los pacientes con fragilidad. Entonces, desde el punto de vista operativo, ¿qué es lo que hacemos con este tipo de pacientes, con los pacientes ancianos? Bueno, además de tener en cuenta todas las consideraciones que mencionamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Recomendaciones generales son, siempre yéndonos en un orden cronológico, tener seguros la indicación del medicamento, ¿sí? Un paciente a quien le vamos a dar un antihipertensivo, tener la seguridad de que es un paciente hipertenso. Parece poco lógico, sin embargo, es muy frecuente dentro de los errores la indicación o que no encontremos indicación para un medicamento. Tener cuidado, por supuesto, también con todos los neurolépticos, ¿sí? ¿Realmente necesita ese neuroléptico? ¿Realmente es un paciente que está teniendo consecuencias porque dice que no puede dormir? Entonces, todas estas preguntas, cada vez que demos un medicamento, tenemos que hacérnoslas. ¿Ok? Entonces, primero, la indicación. Segundo, empezar con la dosis más baja posible. Y si es un medicamento sintomático, irnos más que por la dosis que se requiere o reportada, ¿sí? Sino irnos por la respuesta. Yo les diría que empecemos con menos de la dosis mínima recomendada de cada uno de los medicamentos e irla subiendo poco a poco, ¿sí? Hasta encontrar realmente. Tener cuidado con ciertos medicamentos, esa es otra muy importante, sobre todo con medicamentos que tienen que ver con la función del corazón. Todos los medicamentos cardiológicos tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con todos los medicamentos neurolépticos, todos los medicamentos neurolépticos. Y tener cuidado, el otro grupo importante de medicamentos son los medicamentos anticolinérgicos. Todos los medicamentos que compiten por acetilcolina o por sus receptores, siempre tenemos que tener mucho cuidado con esos medicamentos. Todo esto que les estoy mencionando ya está indicado o ya está integrado en algunas tablas en las cuales son de fácil acceso, que son los criterios de Beers y el Stop Start. Todos estos están ya establecidos, cuál es su utilidad, cuál es su riesgo, cuál es su grado de riesgo. Entonces, siempre cada vez que vayamos a dar un medicamento en una persona mayor, revisar estos criterios. ¿Okay? La última actualización de los criterios de Beers son de 2018 y lo que hacemos es evitar el uso de medicamentos potencialmente inapropiados, ¿sí? No nada más en la indicación, sino también en las interacciones droga-droga y enfermedad-droga. Aquí están, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero sí es muy importante que revisen cada vez que vayan a dar uno de estos medicamentos. Aquí viene el medicamento, cuál es la interacción, con qué clase de medicamentos, cuáles son los riesgos de ese medicamento y cuál es su recomendación. ¿Sí? Aquí está. Viene una lista muy detallada de todos los medicamentos que tienen capacidad o que tienen efecto anticolinérgico, que ya sabemos que debemos de evitar. Muchos de ellos los dan muy frecuentemente en las personas mayores, ¿sí? Entonces hay que revisarlos. Y bueno, la otra escala importante es el stop. En general, la que se utiliza más es la de Beers. Sin embargo, también tenemos
otro instrumento que es el Screening Tool of Older Person Prescription, que es el STOP. ¿Ok? Y en este también vienen recomendaciones dependiendo del medicamento. Son muy útiles. Estos los pueden traer siempre una listita, un pequeño recordatorio que los incluya y traer estos criterios. Muy bien, pues con esto damos por terminada la clase de prescripción farmacológica inapropiada en ancianos. Es muy importante. Recuerden que una buena parte de su práctica profesional como médicos de primer contacto va a ser para personas mayores, dado que las personas que buscan atención médica son mayores de 70 años, más de la mitad de los pacientes, y quienes reciben la mayor parte de los medicamentos, arriba del 30% de todos los medicamentos son personas mayores de 70 años. Entonces, estos son de los conocimientos respecto a fármacos que tenemos que tener bien claros.